buenas noches, señoras y señores. Hoy día 15 de junio, aquí en Espacio Abierto, en la televisión de Ferrol, para hacer un balance muy importante. Estamos en el ecuador del mandato municipal, del mandato de Ángel Mato, que ustedes recuerdan perfectamente, que tuvo 8 concejales, apoyado por el Ferrol en Común y por el bloque nacionalista gallego. Con eso consiguió la investidura como alcalde, y con la oposición de José Manuel Rey Varela, Partido Popular, con 12 concejales. Se quedaron a falta de un concejal para tener la mayoría absoluta. Bueno, en este momento nos encontramos con que hoy confiábamos que desde la alcaldía pues, se hiciera balance al estar en el ecuador pues, de su mandato, pero no se ha hecho balance. Pero el balance lo ha realizado José Manuel Rey Varela. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una situación de parálisis muy alarmante para la ciudad. Por un lado, los presupuestos están sin aprobar y por otro lado, parece ser que la colaboración o el apoyo que recibió el alcalde en su investidura, bueno, pues en este momento deja mucho que desear. El bloque no apoya todo lo que tiene que apoyar al alcalde y Ferrol en Común tampoco. Para hablar de todas estas cosas tenemos hoy a José Manuel Rey Varela. José Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. José, ¿cómo ves el panorama? Porque, claro, en este momento tú has convocado una rueda de prensa precisamente para decir, señores, estamos en la mitad de la legislatura. ¿Qué va a pasar? Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que los gobiernos tienen la obligación democrática de hacer un balance de lo que han hecho, porque no han pasado 4 días, han pasado 2 años, la mitad de todo el mandato, de lo que han hecho y de lo que falta por hacer, sobre las promesas que cada uno presentó a los ferrolanos y a las ferrolanas hace algo más de 2 años, ¿no? La verdad es que ya no hubo balance del primer año y tampoco hemos tenido, desgraciadamente, balance del segundo año, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de ser la fuerza mayoritaria en la corporación, aún estando en la oposición, y por eso lo hemos hecho, porque un balance no es ni más ni menos que poner blanco sobre negro, bueno, pues cómo está nuestra ciudad. Y desgraciadamente nuestro balance no es positivo, ¿no? Creemos que para la mayor parte de los ferrolanos la ciudad está peor que hace 2 años, que ya es decir, ¿no? Porque hay que recordar que veníamos de 4 años, yo creo que la mayor parte de los ferrolanos, así votaron en las urnas, no estaban nada satisfechos, ¿no? Y esperaban un cambio. Concentraron su voto mayoritariamente en el Partido Popular y en el Partido Socialista, ¿no? Aunque a mucha diferencia el Partido Popular, sí, sumando 20 de los 25 concejales, ¿no? ¿Qué pasa? Que desgraciadamente ese cambio no ha llegado porque esto nace mal, ¿no? Y yo ya lo había advertido porque, bueno, pues ya tengo cierta experiencia en las elecciones, ¿no? Yo decía, yo solamente gobernaré si tengo mayoría absoluta. Claro, es que solo se puede gobernar teniendo mayoría absoluta, ¿no? Siendo honestos, ¿no? Porque esta misma historia que estamos viviendo en este mandato es la misma historia que vivimos en el mandato pasado, ¿no? Donde nosotros también habíamos ganado las elecciones, pero se juntaron 3 grupos cuyo pacto, en vez de durar 4 años, dura 1 minuto. El minuto de la votación, claro, para que el que ganó no sea alcalde. Y no es que eso, bueno, pues quien sea alcalde sea lo más relevante, pero lo más relevante es aquel que cree que puede ser alcalde con unos socios que después le dejan abandonado 1 minuto después, ¿no? Creo que ahí es donde radica el problema del entendimiento, además de la propia democracia y de la propia pluralidad, porque nosotros asumimos pasar a la oposición con 12. Hay que asumirlo, ¿no? A mí me faltaron muy poquitos votos para conseguir 13, ese era el objetivo, pero hemos asumido pasar a la oposición, ¿no? Porque hay otros 3 que entre los 3 suman 13. Lo que no se puede asumir es que tú tengas 12 y por este tipo de cuestiones partidistas, sí, esté gobernando quien tiene 8. Puedes admitir que gobiernen 13, pero no que estén gobernando con 8.
porque de lo contrario hasta se produce un fenómeno en democracia, que es que se impide además el ejercicio incluso de la alternancia. Y yo lo digo en muchas ocasiones, no somos ni gobierno porque no gobernamos, ni podemos ser oposición porque tenemos que estar apoyando un montón de cuestiones del funcionamiento ordinario de la ciudad, porque de lo contrario sería un auténtico caos. Pero es que el origen del caos está en creer que se puede gobernar Ferrol con 8 concejales. Ese es el verdadero origen del caos, ¿no? Y yo ya digo, yo lo advertí porque ya hemos visto qué ha pasado ya en las elecciones, ¿no? Y por eso decía, bueno, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con una mayoría absoluta, pero lo que está demostrado en Ferrol es que sin una mayoría absoluta no sale nada. Claro. Y ya lo estamos viendo repetido una vez más, y ya lo digo, no es cuestión de quién sea el alcalde, es cuestión de ser capaz de tener un gobierno y ser capaz de tomar decisiones para que esta ciudad salga del pozo en el que verdaderamente porque en este momento se da la paradoja que estabas diciendo tú, que por supuesto los que aprobaron a Mato en su investidura como alcalde, en este momento lo han dejado abandonado. Entonces, cuando tú vas a un pleno, te encuentras con que son los 8 votos del Partido Socialista, los votos negativos del Bloque y de Ferrol en Común, y si no se tiene vuestra abstención, ninguna de las cosas que proponga en pleno saldrá adelante. Por lo tanto, hay muchas veces lo que tú estás contando, que os veis empujados para facilitar un poco el gobierno, pues decir, venga, me abstengo y sácalo. Claro, si nosotros pensáramos solamente en el partido, como pensaron los que creían que se podía gobernar con 8, ¿no? Que es, ya digo, exprimir la norma, hay que respetar la norma, pero no exprimirla. Claro. La interpretación de la norma, ¿no? Porque exprimir tanto de la interpretación de la norma es efectivamente eso, ¿no? Pensar que una minoría puede gobernar sobre una mayoría, ¿no? Claro. Tan sencillo como eso. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? Pues cada uno puede quitar sus consecuencias, ¿no? Y eso explica el motivo por el que nosotros nos tenemos que abstener en muchas votaciones. Vamos a poner un ejemplo. Absteneros, ¿no?, contra vuestro propio criterio. Contra nuestro criterio. Nosotros, por ejemplo, tema sencillo, nosotros teníamos, cuando yo era alcalde, en marcha un procedimiento para renovar toda la limpieza de nuestra ciudad. Sí. Porque la limpieza es algo muy importante, igual que los jardines, igual que el mantenimiento de los viales. Teníamos un proyecto en marcha. Ese proyecto lo pararon los siguientes, en seco, parando una inversión muy importante. Pero no pusieron delante una alternativa. Por lo tanto, el servicio ha abandonado a su suerte y ya van 6 años. Claro, nosotros no estamos de acuerdo con cómo funciona el servicio. Igual que el de limpieza, el de jardines o el de mantenimiento de las calles, que también está sin contrato en este momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros votamos lo que tendríamos que votar como oposición, reclamando nuestra alternativa, que es para lo que votó la gente, pues al final pararíamos los servicios, incluso ordinarios, que funcionan en este momento, porque si nosotros votamos no, votaríamos lo mismo que el Bloque y Ferrol en Común, y sumaríamos 17 contra 8 síes. Claro. Y claro, y al final lo que, bueno, no se puede caer en esa irresponsabilidad. No podemos ser igual de irresponsables que los que creyeron, bueno, más bien creían que irían librando poco a poco, de ponernos en esta situación. Pero, aún así, ellos tenían, en este momento el Partido Socialista tenía un proyecto que puso encima de la mesa, era un proyecto de ciudad y había una serie de compromisos, eran como 10 puntos para sacar adelante ese proyecto. En este momento en minoría, pero no se está pudiendo cumplir nada, evidentemente. Pero hay cosas que sí que yo creo que se podían hacer. De esas 10 promesas incumplidas de Ángel Mato, ¿tú con cuáles te quedarías y cuáles crees que pueden hacerle mucho más daño a la ciudad? Bueno, pues... o que le están haciendo muchísimo daño a la ciudad, el no resolverlas. Para empezar, porque veníamos hablando de esa cuestión, la regularización de los servicios. Sí. Un alcalde, por supuesto, está para los grandes temas, para la representación de la ciudad,
para los grandes actos, para las inversiones de otras administraciones, pero está también, y yo lo digo siempre, para atender los temas del día a día. Por lo tanto, la regularización de los servicios municipales, la limpieza, los jardines, las calles, las pistas de la zona rural con sus desbroces y demás. Claro, 2 años después, es que los servicios están peor que hace 2 años, Es que es un porque el deterioro sigue aumentando. Es que es un caos. El mantenimiento de las calles es caótico. En este momento te dejas el coche en todas las calles de Ferrol. Es un caos. Los desbroces, un auténtico caos. El saneamiento del rural y eso, un caos. O sea, lo que es lo cotidiano de la ciudad no está funcionando. Efectivamente, ¿no? Y eso creo que es una cosa que le hace mucho daño a la ciudad, ¿no? Otra promesa. Bien. El famoso convenio de defensa, ¿no? Del que tanto ríos de tinta se lleva hablado. Yo lo dejé firmado, es verdad que me costó 4 años de sangre, sudor y lágrimas, y seguramente era mejorable, seguramente, pero después de 20 años quedó firmado. Es que... ¿Y ahora en qué situación está? Pues está pendiente en la misma situación que estuvo los 4 años anteriores, pero es que ahora ya llevamos 6 años con el convenio parado. Pero por eso, ¿de qué estaba pendiente? Porque tú lo dejaste Está pendiente como una guinda a punto del segundo pago, sí. Por un importe del entorno de los 300, 400.000 euros, sí. Y por eso tenemos parado, junto con el proyecto de reparcelación del Sánchez de Aguilera, un tema sí. que se resuelve en unos meses, sí. Y por eso tenemos parado cientos de miles de metros cuadrados que pasan a propiedad municipal en nuestra ciudad. Pensemos cómo puede cambiar Ferrol incorporando el Sánchez Aguilera a la ciudad. Bueno, sería un antes y un después de la ciudad. Pero yo digo, en ese momento, si están pendientes de hacer un pago de 300.000 euros o 400.000, lo que fuera, no depende de otra firma del Ministerio de Defensa, no, para nada. O sea, depende exclusivamente de ese pago para que ya se agilice. El convenio está firmado por el Ministerio de Defensa y por el que era alcalde en aquel momento. El convenio tiene plenos efectos. Tú pagas lo que de tienes carácter que pagar. jurídico. Es verdad que hay ciertos requisitos posteriores a la firma, como en cualquier contrato que podamos hacer de perfeccionamiento de ese contrato, porque es verdad que incluye unos aprovechamientos urbanísticos para el Ministerio de Defensa, y eso es lo que, bueno, pues sigue parado en el limbo. ¿Por qué no se hace? ¿Qué os argumentan? ¿Qué dicen? Pues yo creo que en el mandato anterior, porque no estaban dispuestos a llegar con ningún acuerdo con el Ministerio de Defensa, ¿no? Porque, en fin, parece que puede ser un delito llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta que es una ciudad que ha nacido al servicio de la defensa nacional, y si con alguien te tienes que entender es con el Ministerio de Defensa, que tiene unos suelos muy importantes en nuestra ciudad y que por lo tanto hay que llegar a acuerdos. Ya digo, mejorables, claro que sí, pero tú lo que no puedes hacer es 20 y pico años para llegar al primer acuerdo, porque cuando acabe el primer acuerdo hay que empezar con el siguiente. Claro. Pero lo que no podemos es estar permanentemente dándole vueltas a todo, que es lo que hacemos aquí, y al final no hacemos nada. Pero por eso digo, entonces... Esto es como el que en una casa quiere cambiar el suelo y poner un cuarto de baño nuevo. Y le empieza a dar vueltas a cambiar el cuarto de baño, en vez de hacer cuarto de baño y después ya hará el suelo, si no puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es como estamos enredando permanentemente en la ciudad, ¿no? Y creo que eso nos está afectando. ¿Y cuál es el argumento del Partido Socialista en este momento con relación a esa falta de firma? Hay un problema de capacidad de gestión. O sea, tenemos un gobierno que no tenía ninguna experiencia prácticamente de gestión y al final, yo esto se lo escuchaba siempre al presidente Feijóo, a los puestos de gestión pública hay que llegar aprendidos. Esto no es ir a hacer un máster o ir a estudiar una carrera. Aquí hay que llegar, saber lo que vas a hacer y haberlo hecho en otras ocasiones, ¿no? Y, no todos, obviamente, el equipo va a tener experiencia de gestión, pero claro, es que en el equipo que está gobernando hoy Ferrol, solo el propio alcalde tenía experiencia de gestión pública. El resto, ninguno había ocupado nunca ninguna responsabilidad pública. Claro, y esto, hombre, pesa mucho. Al final lo acabamos pagando, porque una cosa es que de 13, pues 3 o 4 o 6 no tuviesen,
porque es bueno además en los equipos combinar experiencia con renovación, y yo creo que todos los equipos tienen que tener un equilibrio de las dos cosas, porque la renovación es lo que te incita a gente que puede ver las cosas de otra manera, lo típico de los que estáis en política. No, pues hay que ir metiendo savia nueva, pero las cosas de la administración son muy complejas y por lo tanto hay que equilibrar ese funcionamiento. Claro, ya le digo, nos encontramos en esta situación y nos encontramos, vuelvo a decirlo otra vez, con este otro sentido ahora, con un gobierno de 8, ¿no? Y claro, un gobierno de 8 es un gobierno sobrepasado. Porque, bueno, pero yo recuerdo que Mato decía al principio que él no iba a poner ninguna traba, ninguna pega, ninguna cortapisa a que saliera adelante el convenio. Que iba a ser nada, que sin problema. Y así se declaró públicamente y así se prometió, pero yo, claro, Han pasado 2 años estamos y no lo haciendo balance, ¿no? Claro. Entonces, las buenas intenciones no forman parte de los balances, es igual que los balances en las empresas, ¿no? No, voy a vender todo esto, ya, pero lo has vendido. Claro, llegamos a la mitad del mandato y algo que era muy fácil, pues no se ha logrado. Bueno, ¿no? convenio de defensa tampoco se hizo. Otra promesa. Pues el tema de la transformación del astillero, que yo creo que es un tema también estratégico para Ferrol. Bueno, eso no le compete mucho a la No, pero bueno, era parte de las propuestas que hizo, ¿no? También dijo que iba a beneficiar mucho el gobierno socialista a Ferrol. Esas fueron unas declaraciones muy textuales que hizo. Dentro de sus 10 propuestas te diré otra, ¿no? Que es la ampliación del hospital. Claro, en fin, pues la ampliación del hospital afortunadamente se está haciendo, pero efectivamente creo que el ayuntamiento tuvo bien poco que ver con esa ampliación del hospital, que está bien y que se está haciendo. Efectivamente, la del astillero tiene poco, pero hay cosas que se pueden hacer desde el ayuntamiento, porque una de las obras del proyecto de ampliación del astillero es el taller de subbloques, y el taller de subbloques no tiene licencia del ayuntamiento. Y ya la solicitó Navantia, y esto casi nadie lo dice. Anda, o sea que falta por darle la licencia. ¿Cuánto tiempo? Y ya pasa de 1 año que está solicitada la primera licencia y no hay licencia. Y esto, pues creo que no es contribuir a agilizar precisamente que otras administraciones también puedan invertir en Ferrol. Lo mismo pasó en el mandato pasado, que ya lo comentamos en nuestra última charla, con el hospital, que no le dio licencia al hospital y la Junta tuvo que utilizar una ley específica para darse licencia. Entonces quiero decir que en el ayuntamiento hay cambios profundos, porque lo que no puede ser es que venga otra administración a invertir aquí y se pongan trabas. Y esto también creo que tiene mucho que ver con el plan de urbanismo que tiene Ferrol. Yo, siendo alcalde, dejé adjudicado, igual que dejé firmado el convenio de defensa, dejé adjudicada la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, para hacerlo en 4 años. Lo dejé adjudicado en el año 2014, 1 millón de euros de todos los ferrolanos destinados a tener un nuevo plan general. Claro, tenía que estar en el 2018. Estamos en el 2021. Y esto, pues es como el Guadiana. Aparece y desaparece, pero en el balance no tenemos un nuevo plan general. ¿Y qué supone no tener un nuevo plan general? Que nuestra ciudad es menos competitiva que otras ciudades. Hemos visto el crecimiento de Narón de los últimos años. ¿Por qué? Pues porque hay suelo y hay facilidades para que la gente pueda invertir. Y desgraciadamente, cuando mucha gente viene a plantear una inversión a Ferrol, pues se acaba encontrando con trabas y se acaba encontrando con problemas. Y lo que hace es hacer la inversión en otro sitio. Pero el plan general está pagado ya por el ayuntamiento cuando tú eras alcalde. Se pagó lo correspondiente a eso. Ese año es un contrato de 4 años y cada año se paga una anualidad. Bien, pero desde que tú te fuiste se congeló. Efectivamente, no tenemos el plan. Y a día de hoy tampoco. Bueno, hemos preguntado en numerosas ocasiones y ni siquiera está aprobado inicialmente la modificación. Por lo tanto, tenemos un problema de gestión muy importante, de las cosas que solo dependen de nosotros, porque es verdad que muchos temas, efectivamente, ¿no? Antes lo comentamos, Navantia, pues no depende del alcalde, depende también de lo que el alcalde presione, pero no depende directamente de tu decisión o lo que haga la Junta. Pero hay temas que solo dependen del ayuntamiento, y ahí es donde nosotros vemos que realmente tenemos un gobierno paralizado.
que está más preocupado en que vayan pasando los días y que no haya mucho ruido, que en lugar de afrontar los problemas. Ferrol está en una situación excepcional, en una situación de emergencia. Salió la semana pasada el dato de que ya somos, por primera vez, la ciudad con la tasa de actividad más baja de toda España. Esto es verdaderamente dramático. De España. De España. Claro, no de Galicia, de España. España, ¿eh? Y fíjate, Sí, ciudades en sí, España que lo han pasado muy mal, desde el sí. punto de vista del desempleo. Pues bueno, pues parece que no pasa nada, ¿no? Y nadie Bien, y es que hace aquí en este una momento reflexión. tenemos decíamos, hay cosas que no pueden solucionarlas en el ayuntamiento, muy bien, pero sí pueden de alguna manera coger un teléfono. Ahora mismo tenemos la enorme suerte de tener primero a Yolanda Díaz de ministra de Trabajo, que conoce perfectamente todas y cada una de las problemáticas de Ferrol, todo. No, nadie necesita explicárselo. Y luego tenemos un Ministerio de Defensa, Margarita Robles, que, bueno, será cuestión de que Yolanda hable con ella y que le diga, oye, mira, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí necesitamos, primero, desbloquear las famosas 4 F-110. Pero antes de las famosas 4 F-110 necesitamos un buque, hacer un barco. Bien, yo leí ayer que el antiguo Galicia, que lo ha adquirido en este momento el ejército, para ser buque de desembarco para Ceuta y para Melilla, para llevar obras y tal, que por cierto le llaman Isabel, o sea, se ha puesto el nombre Isabel. Y se está encima de la mesa viendo la posibilidad de que se necesite otro barco igual al Galicia. Eso está encima de la mesa porque eso lo necesitamos, porque estas tropas de desembarco, si llevan un viaje, desde luego no pueden hacer dos, o sea, es necesario. Oye, está Yolanda y esta señora Margarita Robles que espabile un poco. Para eso sí que vale el alcalde, para coger un teléfono si es que alguien se le pone, porque claro, si tampoco tienes la suficiente fuerza ni la suficiente interlocución, pues ¿qué? Sí, efectivamente, ¿no? Yo que fui alcalde y que muchas veces tuve que lidiar con situaciones muy difíciles, no se trata tampoco del que grita más, ¿no? Pero se trata de tener un poco de credibilidad en Madrid, ¿no? Y de tener un poco que te descuelgan el teléfono. Y de tener un poco de peso político, ¿no? Yo recordaba esta mañana en el balance aquello de yo no me presentaré a candidato si me imponen gente que no sea mí en la lista. Es verdad. Claro, ¿qué pasó después, no? Claro, pues así es como te toman la temperatura, ¿no? Decir, bueno, este lo dice, pero después esto va así, para quedar bien con la gente, ¿no? Pues no, eso no es ser alcalde, ¿no? Ser alcalde es capaz de enfrentarte a tu partido, porque en muchas ocasiones, ya digo, y esto no hay que hacerlo con aspavientos, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Yo lo digo siempre, la fuerza de un alcalde no son los pactos de partido. La fuerza de un alcalde son los votos, y en tu partido te respetan si tú estás ahí por los votos, no estás ahí porque te colocó tu partido. Efectivamente. Entonces esa es la fuerza de un alcalde. Claro, pero si un alcalde pierde las elecciones y es alcalde, pues entonces te van a respetar. Te van a respetar mucho menos, y lo digo de alcaldes de todos los signos, de cualquier signo político, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener peso político para llamar al presidente de la Junta, para llamar al presidente del gobierno y decir, oye, ¿qué hay del barco? Es que tú, Margarita Robles, has venido a Ferrol varias veces en campaña electoral. Sí, por eso ¿Por qué no vuelves ahora a anunciar un barco como el que se va a hacer en el sur? Porque no queremos más que el sur. Y además, oye, nosotros somos gente solidaria y creemos en la unidad de España. Y por eso queremos que al sur le vaya bien. Pero no queremos que para que al sur le vaya bien, le vaya mal al norte. Queremos que le vaya bien al sur y que le vaya bien al norte. ¿Será que la Armada Española no necesita barcos? Hombre, por favor. En Ferrol sabemos un poquito de barcos y sabemos perfectamente que la mayor parte de patrulleras de la Armada Española están en los 30 años o pasando de los 30 años. Sabemos que tenemos barcos monocasco todavía, pasando efectivamente los 30 años, y que por tanto hay que hacer una renovación importante de las unidades de la Armada Española. Por eso la transformación del Galicia, por eso el nuevo AOR para el sur, y entendemos que varios barcos más de la Armada deberían ser renovados. Si además de renovar los barcos de la Armada conseguimos dar trabajo a Ferrol,
pues oye, creemos que la inversión está perfectamente justificada. En algunos momentos, ya que has nombrado a la ministra de Trabajo, además de la ministra de Defensa, en algunos momentos de nuestra historia, yo no lo viví, pero a mí me lo contaron, el Ministerio de Trabajo pagaba una parte de los barcos porque se ahorraba el dinero de pagar subsidios de desempleo. Efectivamente, claro. Por lo tanto, podría haber un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, pues, que le resultaría muy rentable. realmente, porque no podemos tener a la Claro. gente Parada. lo que le llaman subactividad. Efectivamente. No, ¿qué subactividad? Necesitamos barcos. La Armada necesita barcos, por lo tanto, hagamos algún barco mientras no empiecen las fragatas, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, lo que se está haciendo es mirar para otro lado, Efectivamente, yo eso es lo que entiendo. Y además, cuidado con que Ferrol ya nos ha pasado, ¿eh? O sea, en Ferrol, cuando se abría Puerto Real, se estaba cerrando Astano. O sea que el agravio comparativo ha sido espectacular con relación a Ferrol y parece que vuelven a repetir las cosas. Aquello lo había hecho el Partido Socialista de la mano de Felipe González y de la mano de Solchaga, que fue el gran artífice de la mal llamada reconversión, porque fue el cargarse completamente mira, todos los puestos de trabajo y Pepa, nada. O sea, ya la Navantia hemos vivido, llevamos 3 años de gobierno de Pedro Sánchez. Sí. 3 años. Navantia ha tenido 3 presidentes, que es algo como mínimo llamativo, ¿no? Sí. Que vayas a presidente por año, ¿no? De una de las empresas públicas más importantes del país, no de Ferrol, del país. 3 presidentes. ¿De dónde son los 3 presidentes que ha tenido Navantia estos 3 años? Andaluces, me parece, ¿no? 2 andaluces y una murciana, creo. Los 3 corresponden a los centros de trabajo de Navantia en el sur. No, es que, Está oye, clarísimo. no estoy diciendo nada malo, ni, No, oye, pero y con está todo, muy claro. y Está con muy claro. todo respeto, además. Porque esto formamos parte del juego político. Oye, alguien desde aquí, del Partido Socialista, se le ha ocurrido cuestionar mínimamente si no habrá ingenieros o miembros de la Armada de nuestra ciudad que puedan dirigir Navantia. Como aquel que ya la dirigió y en este momento está en los Efectivamente, Emiratos. ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que no tenía ningún tipo de vinculación política, además, ¿no? Nada. Porque Era un técnico. No se trata de colocar en Navantia pues a uno del partido, ¿no? Sí. Que bueno, pues, Bueno, que es eso una lo que se mala ha hecho. práctica. Pero por eso digo que ya de aquellos polvos vienen estos lodos y ya la hemos padecido. La gran reconversión naval del Partido Socialista la hemos padecido y parece que la vamos a seguir padeciendo, porque esto no hay manera, ¿eh? No, yo muy buenas ideas cuando vienen y cuando cogen el poder, pero desde luego nada. Mira, ¿qué otra promesa incumplida? La atención a las personas, ¿no? Y lo digo que vengo de la Consellería de Política Social. Comentábamos un avance, el único avance que ha habido en esta mitad del mandato, de las residencias de mayores, es verdad, pero la atención en el hogar. Y yo daba el dato, porque para eso, insisto, son los balances, para dar datos, esta mañana. Cuando Ángel Mato llegó a la alcaldía, había 430 mayores en lista de espera para recibir el servicio de ayuda en el hogar. Sí. Estamos hablando de mayores que tienen dependencia, de mayores que han trabajado toda su vida y que están ahora en una edad que necesitan que la administración les responda, porque gracias a ello hemos llegado hasta aquí. Ya era dramático tener a 430 mayores en lista de espera municipal. 2 años después, 620 mayores en lista de espera. Este es el balance de la atención a las personas, ¿no? Y por eso digo, para estar en un gobierno no llega con tener buenas palabras, ¿no? Hay que ser capaces de gestionar, ¿no? Porque de lo contrario estamos engañando a la gente, y creo que la gente en Ferrol ya está harta de engaños y harta de que pasen alcaldes y que aquí nunca pase nada, ¿no? Y bueno, pues por eso, francamente, creemos que el problema fundamental era la ausencia de proyecto, la poca experiencia de gestión y después no ser capaces de haber hecho presupuestos, ¿no? Que es, creo que el gran debe
de este mandato, de lo que va de este mandato. Porque bueno, pues ahora estamos hablando del presupuesto del año 2021, ¿no? Porque ahora ya tenemos un borrador, borrador que se ha presentado y se borrador, pretende aprobar en septiembre. Ya se está hablando con todos los partidos, a ver cada uno cuál es su idea, bueno, en fin, muy democrático y está muy bien. Pero ¿cuál es el balance? Vuelvo a insistir, balance. Año 2019. Ferrol sin presupuestos. Año 2020. Ferrol sin presupuestos. Y año 2001. Ferrol sin presupuestos. Es verdad que lo puede haber en agosto, lo puede haber en septiembre, lo puede haber en octubre, pero a día de hoy no lo tenemos. Llevamos 3 años, empezando el año, sin presupuestos. Y creo que cualquier familia sabe lo que es hacer un presupuesto. Todos los meses hay que hacer un presupuesto, ¿no? Porque todos los meses sabes más o menos lo que vas a cobrar, si tienes suerte, y más o menos tienes que decir, bueno, pues puedo gastar esto, aquí esto, aquí esto lo otro, tengo que aquí recortar aquí, vienen tiempos difíciles, tengo que ahorrar un poco, bueno, lo que cada uno, pero todo el mundo en su casa sabe que tiene que hacer un presupuesto. Las comunidades de vecinos hasta se reúnen una vez al año para hacer presupuestos. Pues resulta que el Ayuntamiento de Ferrol lleva 3 años sin hacer presupuestos. Nosotros en el año 2019, que acababan de llegar, viendo que no presentaban los presupuestos, les dijimos, no es que vayamos a apoyar los presupuestos. Nosotros nos ofrecemos a hacerlos en una semana. Porque claro, no hubo ni borrador. Claro, hacer unos presupuestos es que no es tan complicado, ¿no? Porque parece aquí que hacer unos presupuestos, claro, es que yo cuando era consellero, yo cuando fui alcalde, fue la única vez en los últimos 20 años que Ferrol tuvo presupuestos todos los años. Todos los años en enero se aprobaban los presupuestos. Fue la única vez que en el 2011, 2012, 2013, perdón, 2012, 13, 14 y 15 hubo presupuestos todos los años. Fíjate que todos los pusieron verdes, mis últimos presupuestos, y valieron para 3 años, porque los tuvieron prorrogados, el 16, el 17 y una parte del 18. En realidad porque no sabían hacer otros, que es lo mismo que sucede ahora, porque ahora estamos con los presupuestos de Jorge Suárez del año 2018. Es que esa es la realidad, ¿no? Pero ya digo, no es tan complicado hacer unos presupuestos. Yo después estuve en la Consellería de Política Social. En 4 años, 4 presupuestos. Y hacíamos presupuestos en la Consellería de 700 millones de euros. El presupuesto del Ayuntamiento de Ferrol es de 60, 70 millones de euros. Por lo tanto, nos ofrecimos, con toda honestidad, decíamos, bueno, si no lo sabéis hacer, no pasa nada. Los hacemos nosotros. Nosotros, el jueves vamos a presentarles una propuesta de presupuestos para el año 2021. Creemos que es perder el tiempo, francamente. Porque no las van a... Porque porque creemos que ahora habría que hacerlos del 2022. Claro. No hay que engañar a la gente, ¿no? Claro, si son 2 meses. Pero ¿qué vas a hacer unos presupuestos para 3 meses? Claro, es que y después prorrogarlos es absurdo, el 1 de enero del sentido. 2022. Claro. Pero bueno, aún así vamos a hacer ese esfuerzo. Y vamos a decir, oye, ¿cuáles serían nuestros presupuestos? Y oye, si los aceptan, pues habrá presupuestos en Ferrol, ¿no? A ver lo que dicen. Mira, yo creo que desde los ciudadanos estamos un poco hartos ya de muchas cosas, y una de ellas es ver que desde el ayuntamiento se les llena la boca a unos y a otros, hablando de grandes proyectos, de grandes historias, que si las fragatas, de todo lo que hemos hablado, Ferrol de la Ilustración, todo esto. Y entonces, de repente tú coges el coche y tú te vas a Doniños un día, y digo Doniños porque es la gran playa, la más cercana a Ferrol, una playa que es una verdadera maravilla, y además que desde la autovía de Puentes pues tiene muchísimo público, desgraciadamente. Bien, la parte del Outeiro está perfectamente urbanizada, tiene sus... Pero lo que es una verdadera vergüenza es Punta Penencia. O sea, primero que es la carretera peligrosísima, porque aparte no están ni siquiera desbrozadas las aceras, o sea, es algo tremendo. Bueno, aceras ya no existen, pero luego uno llega allí a la punta y se encuentra con una especie de arenal lleno de piedras, lleno de pedruscos, con un aparcamiento que no es aparcamiento, en ese paraje maravilloso, pero es posible que se esté con esa dejadez. ¿Eso de quién depende?
esas carreteras? ¿Depende de la Pues, Diputación? fundamentalmente del ayuntamiento. ¿O del ayuntamiento? Es ¿Qué verdad. responsabilidad tiene el ayuntamiento, por ejemplo, en concreto con la carretera a Penencia y con el aparcamiento en Penencia? Es verdad que en muchos casos hay que llegar a acuerdos con la demarcación de costas y plantear actuaciones conjuntas ayuntamiento-costas, ¿no? Pero ya digo, para eso hay que tener proyectos encima de la mesa, ¿no? Y capacidad para ejecutar esos proyectos. Y yo voy a recordar una cosa, no debería hacerlo porque es recordar cosas que tuvieron impacto negativo, ¿no? Yo me presenté a las elecciones hace 2 años con un proyecto en la cabeza de Ferrol. Y dijeron, es que promete muchas cosas, es que estábamos preparados para quitar adelante un montón de proyectos. Porque lo más importante es tener proyectos. Porque el dinero viene después, viene de tus recursos propios, pero también de lo que consigues en la Diputación, de lo que consigues en la Xunta, de lo que consigues en Madrid y de lo que consigues en Europa. Pero es que aquí no hay proyectos nuevos. Estamos siempre hablando de las mismas cosas, ¿no? Y pues Bueno, efectivamente pero esto es elemental, porque tú dices, Dios mío, es una carretera que es un camino de vacas en este momento, es que no se puede ir por aquí, es que es peligrosísimo, es que es una zona turística 100%, o sea, estamos hablando de atraer el turismo, de que Ferrol, que el camino inglés, y todo esto está maravilloso, pero lo que tenemos y lo que es nuestra tarjeta de visita de hoy, lo tenemos totalmente abandonado. ¿Eso depende también del ayuntamiento? ¿Esa carretera en concreto dependería del ayuntamiento? Bueno, que efectivamente sí. Porque luego también a mí me están vendiendo, fíjate qué suerte, es que el año santo tenemos una diputación, la de La Coruña, que engloba a Ferrol, a La Coruña y a Santiago. Es que es una diputación para todo el camino inglés y tal. Oye, pero será cuestión de empezar a abordar esas pequeñas cosas que son fundamentales para el confort del ciudadano. Y luego otra cosa que a mí me da mucha pena, José Manuel. Ferrol nació, y además por lo que nació, por y para el Estado, y nace ya desde pequeñita como ciudad. Tiene el marchamo de una ciudad, porque es la ciudad ilustrada, es el puerto ilustrado, el ideal, el puerto ideal, y está en la concepción de los grandes ilustrados de ese momento. Ha tenido una evolución, ha habido momentos muy malos a principios del siglo XIX, pero bueno, luego hubo un remonte, gracias a Dios, con la nueva cosa de astilleros y todo esto. A principios del siglo XX también tiene un remonte importante. Somos la primera ciudad industrial de Galicia. Y luego tiene un declive a partir de esta. Pero siempre, siempre se ha puesto el marchamo de ciudad. Ferrol siempre ha sido una ciudad. Pero de un tiempo ya largo a esta parte, ha dejado de ser una ciudad y cada vez se parece más a una aldea. Con todos mis respetos a las aldeas, porque la aldea tiene el encanto de ser aldea. Pero cuando una ciudad de repente deja de ser ciudad y se va hacia atrás y se convierte en una aldea, y sin ir más lejos, la Plaza de Armas. La Plaza de Armas hoy es como mucho, y los árboles, bueno, ahora que se dieron cuenta de que había que regarlos, aún menos mal, parece que no se van a secar, pero como mucho es el campo de una festa, el campo da festa. Entonces a mí me da mucha pena una ciudad que nació ya como ciudad, que cada vez vaya atrás, atrás, atrás. Cuando todos los pequeños pueblines y las pequeñas aldeitas que nacieron como aldea, hoy en día, oye, están todas que es una verdadera idealidad. Por lo tanto, esto es algo que creo que no se le puede perdonar a ningún alcalde, porque es muy grave. Bueno, es que efectivamente Ferrol nació ciudad y nació además como capital de una gran comarca, Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por lo tanto, una de las claves de cualquier ciudad efectivamente es ser capaz de atraer el comercio, la hostelería, el negocio de toda una gran comarca de 200.000 habitantes, ¿no? Porque con independencia de los que tenga Ferrol, que desgraciadamente este año hemos caído por primera vez de los 65.000 habitantes. Fíjate, ya estamos por debajo de... Pero nuestra comarca tiene 200.000. Tú lo decías, la Plaza de Armas, ¿no? Estamos todos encantados, ¿no? Están los partidos de izquierda encantados con la Plaza de Armas. Cada vez es más difícil venir a Ferrol.
y cada vez echamos más a la gente de Ferrol. ¿No sería mucho mejor una plaza de armas como las plazas principales de cualquier ciudad de Galicia o de España? Claro. Una gran plaza con un aparcamiento debajo. Pues no, en Ferrol vamos quitando plazas de aparcamiento, que yo no digo que no esté bien, a mí me gustan las calles peatonales, pero me gustan las calles peatonales cuando la gente tiene una alternativa cercana donde dejar el coche. Porque lo que no vale es decir, yo vivo al final de la calle Galiano, Sí. Y tengo que aparcar el coche en la Plaza España. Pues no, porque no puedes andar 3 manzanas en muchas ocasiones, o no tienen por qué obligarte a andar. Claro, o yo 3 voy a hacer una manzanas, compra ¿no? al campo y resulta que como llevo yo las bolsas porque es que no puedo, o todas esas cosas. O sea, una cosa es peatonalizar, además me hace mucha gracia, peatonalizar cuando cada vez hay menos peatones. Efectivamente. O sea, vamos a peatonalizar, hacerlo todo, ¿para qué? Si no hay gente. Lo que hay es que tener unas calles, Hombre, unas peatonales como se tenían, hombre. unas calles muy arregladas, pueden estar Claro. mucho mejor, con actividades en la calle, dinamizarlas. Pero no todo. Pero no todo, efectivamente, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué vemos? Que no hay población, cada vez hay menos población. Claro. El barrio de la Madalena, que es el corazón de Ferrol, el barrio de la Madalena y Ferrol Bello, cada vez hay menos habitantes, pero también cada vez hay menos comercio. Claro. No, Porque el la comercio está gente, esquilmado, porque la completamente. gente Sí. no viene a Ferrol porque no tiene facilidades para venir y para gastar Sí. en Ferrol y para hacer lo que dices, vida de ciudad. Efectivamente. Y oye, y aquí tenemos también unos parajes magníficos en la comarca, en el propio Ferrol, Loniños, Cova, San Jorge, lugares maravillosos, y cada uno decide libremente, ¿no? Claro. Pero desde luego lo que no puedes es privar a una ciudad de los elementos que denotan que una ciudad es ciudad, ¿no? Y además, exacto, y además es lo que ha sido, es para lo que ha nacido, y desde luego hoy en día es que nos están degradando minuto a minuto. Me hacen unos aspavientos enormes, me dicen que ya tenemos que... Tú y yo seguiríamos por lo menos 1 hora más, ¿verdad? Sin duda. Pero no nos dejan. Hemos dado un buen repaso. José, muchísimas gracias por haber contado con tu presencia aquí. Yo, bueno, confío, hablábamos antes de las posibilidades, no hay posibilidades, señores, olvídense, no pueden presentar ni una moción de censura, no pueden presentar una moción de confianza, nada, que aquí hay que apencar con lo que se tiene hasta por lo menos dentro de... Algo menos de 2 años, ya es lo bueno. Algo menos de 2 años, bueno, pues para algunos lo verán muy contentos porque dirán, ya estamos en la cuenta atrás. ¿Eh? Efectivamente, por desgracia, ojalá no mejor. estuviéramos diciendo ya estamos en la ¿Verdad cuenta que sí? atrás y no estamos en el proceso de conseguir cosas que hemos empezado. Pero como no hemos empezado cosas nuevas, Nada. desde luego nosotros lo vemos como problema. está llegando al final el mandato y lo que tenemos es que centrarnos para conseguir una alternativa en esta ciudad, una alternativa de estabilidad y una alternativa de futuro. Para seguir adelante. Porque desde luego no podemos rendirnos. Y ya sé que es difícil decirlo, porque hemos llevado tantas decepciones, pero no podemos rendirnos porque Ferrol y los ferrolanos no se lo merecen. José Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y hasta el próximo Espacio Abierto.